Queridos amigos, muy buenas tardes. Estoy muy complacido de compartir con ustedes en este encuentro virtual de la bandola oriental. Y pues bueno, lo hago a través de este medio, como la mayoría de ustedes lo ha hecho. Lamentablemente, pues no puedo estar más cerca de todos ustedes para tocar y compartir musicalmente en vivo. Pero bueno, yo quiero dar mi contribución a este evento, hablando un poco de mi experiencia y pues hablando un poco también del instrumento que es el centro de conversación en este encuentro. La bandola oriental. Para mí la bandola oriental fue un descubrimiento, ¿no? Primeramente porque yo vivía en la región oriental en esa época. Yo vivía en Puerto La Cruz, donde me mudé con mi familia hacia principios de los, creo que al final, en el 79, si mal no recuerdo, en el año 80 más bien, en el 80. Y pues ahí comenzó también mi formación musical, ¿no? Propiamente dicha. Y cuando ya empecé a tocar ya un poco la mandolina, el cuatro, ¿no? El clarinete también en la orquesta, eh, pues descubrí el trabajo de Un Solo Pueblo, un grupo que para mí pues es el grupo que mayor importancia ha tenido en la difusión y en el despertar del amor por la música de Venezuela. Yo lo digo con estas palabras y no exagero. Yo creo que cualquier otro grupo que haya existido anteriormente, pues despertó un interés por un tipo de música, por una región, algún tipo de géneros en particular, pero Un Solo Pueblo tuvo el gran mérito de hacernos descubrir las músicas que se tocaban en las diferentes regiones de Venezuela. Y en su primer disco, la música de Un Solo Pueblo, tienen una foto en la cual aparecen todos ellos y varios instrumentos. Y en esa foto está una bandola oriental. Ya aparece una bandola oriental. Eh, yo escuché hablar de la bandola oriental, obviamente con Un Solo Pueblo, en el disco volumen 5, si mal no recuerdo, ellos incorporaron un joropo de Luis Miranda, tocado por el maestro Ismael Querales, que también ha participado en este encuentro y a quien envío un gran saludo, al igual que a todos ustedes. Eh, y él, digamos, hizo una versión de este joropo y lo tituló El Yabajero, ¿no? En realidad, el joropo en cuestión se llama El Calambre y no es no es de Luis Miranda, sino de su padre, Valentín Miranda, ¿no? La música que tocaba Luis Miranda, por lo general, él decía que era su padre quien la había compuesto, ¿no? De allí a que haya sido su padre o que su padre la haya aprendido de repente de otros músicos, pues no se puede tampoco corroborar, pero eso no es lo que más importa, ¿no? Sino que, digamos, él siempre puso el nombre de su padre como autor de esas piezas, e incluso las piezas que pertenecían a la tradición y que él tocaba con una versión particular como el polo. Él decía ese polo yabajero, pues de la manera que lo tocaba Valentín Miranda, ¿no? Él como que siempre fue muy humilde en ese sentido y siempre le dio el crédito del estilo de tocar la bandola a su padre Valentín Miranda. Eh, Un Solo Polo también grabó en el disco volumen 3 un polo calupanero, ¿no? Que era una versión que digamos que habían escuchado el Indio Rivera, el tío de Luis Mariano Rivera, que cantaba ese polo, que luego reprodujo por supuesto Francisco Pacheco y muy bellamente cantado. Ese polo se hizo muy famoso porque era bastante diferente al polo margariteño que conocíamos, mucho más. Y pues lo tocaba con la bandola,
pues todas esas piezas yo las volví a escuchar luego en los intérpretes de esas primeras grabaciones, en los intérpretes originales, digamos, por ejemplo, el polo carupanero, yo me lo aprendí con Epifanio Rodríguez, don Epifanio Rodríguez, a quien tuve la suerte y el honor de conocer y compartir con él muchísimos años, ¿no? Cuando era yo apenas un muchachito, ¿no? Tenía 14 años, 15 años, y cada vacación que tenía en el colegio, pues me iba para Carúpano a buscar gente que tocara bandola y que tocara música de esas que no se conocían, en particular los puntos, el punto de velorio, el punto cruzado, el punto salado, y pues con eso aprendí muchísimo estando con Epifanio Rodríguez. Epifanio Rodríguez ya era un músico bastante de una edad avanzada y que además había dejado de tocar muchos años porque pues tuvo una tragedia, fue que su hija murió, y desde el momento en que su hija murió él dejó de tocar música, y conocimos, digamos, su nombre porque había una grabación que publicó el INAF en un disco doble llamado Antología Musical del Oriente Venezolano, un disco patrocinado por Meneven en esa época. Y había allí una grabación del punto de velorio, que tocaba Epifanio Rodríguez, cantaba el Indio Rivera, y el 4 lo tocaba Luis Mariano Rivera. Entonces era una grabación histórica hecha por Luis Felipe Ramón y Rivera también. Y a través de, digamos, de esos datos llegamos con mi familia, con mi papá, mi mamá, hasta Carúpano, a Cachunchú Viejo, que se llama Cachunchú Viejo, donde vivía Epifanio, y llegamos a su casa preguntando, ¿no? Y Epifanio tenía la bandola colgada en la pared de la sala. Cuando nosotros llegamos, pues él nos dijo, bueno, pues yo tengo mucho tiempo que no toco, pero ahí está mi bandola, y la tocó, la cogió, pero apenas pudo tocar tres, cuatro notas, no, realmente no pudo tocar ninguna pieza, porque después supimos que él pues había hecho un luto, digamos, con su instrumento, ¿no? Pero afortunadamente, a raíz de esa visita, luego volvimos a visitarlo, y al regresar, volver uno llegaba en esa época directamente a la casa porque no había celulares, no había mensajes de texto, nada de eso, y pues uno llegaba de improviso y nos lo encontramos en el porche. Eso era una noche, una tarde-noche, en el porche sentado tocando su bandola, ¿no? Em, para mí, Carúpano fue el centro en el cual yo realmente descubrí la bandola, porque estaban los músicos que tocaban bandola o que habían tocado bandola, y estaban también los constructores de instrumentos. Estaba particularmente, no en Carúpano mismo, sino en otro pueblo que se llamaba el Charcal, ¿no? Que es yendo ya hacia el Pilar, un pequeño caserío. Ahí vivía don Eugenio Zabaleta. Y Eugenio Zabaleta pues era quien hacía las bandolas de cedro, sin barniz, ¿no? Y que eran las que sonaban, tenían ese sonido característico que era muy particular, pues, de ese instrumento de esa zona. Y pues bueno, yo tuve la oportunidad y la suerte de compartir con todos estos músicos muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, alrededor digamos, de una tertulia. Pudimos compartir en velorios de santo. Ya los velorios no eran velorios de cruces, eran más que todo velorios de santo. Un santo muy popular en ese momento era Santo Mocho, y la gente era muy devota a esos santos, y para esas ocasiones se acostumbraba a cantar el punto hasta la medianoche, y de la medianoche hasta el amanecer se cantaba el galerón, ¿no? Esto que digo yo es eh, quizás, no sé si es conocido o si es muy claro para muchos de nosotros, pero eh, yo aprendí yendo a Carúpano que había una gran riqueza, ¿no?
y que todo lo que uno aprendía sobre conceptos, ¿no? Sobre los instrumentos, siempre había una excepción o había variaciones, variedades, ¿no? Y por ejemplo, se decía la bandola oriental tiene cuerdas de nylon, ¿no? Antes eran cuerdas de tripa, después se convirtieron en cuerdas de nylon. Pues eso era cierto, pero no tan cierto porque en algunos lugares, por ejemplo, utilizaban las cuerdas, los bordones de metal, ¿no? Y las otras cuerdas de nylon, ¿no? Que eran fáciles de conseguir. Pero en otros sitios utilizaban únicamente cuerdas de metal. De hecho, el mismo Luis Miranda decía que él prefería las cuerdas de metal, pero bueno, él tocaba las cuerdas de nylon y la bandola oriental, porque bueno, por cuestiones de la vida profesional, digamos, como músico, él fue músico del grupo de Luis Mariano Rivera, y Luis Mariano pues lo incentivó y lo obligó a tocar bandola, ¿no? Porque él le gustaba más tocar la mandolina. Sin embargo, Luis Mariano siempre como muy pendiente digamos, de rescatar lo que estaba por perderse, él le hizo ver que era muy importante que tocara bandola, porque la mandolina se tocaba mucho más y era mucho más conocida, pero que la bandola era un instrumento genuino que se estaba perdiendo, ¿no? Y entonces Luis Miranda tocaba la bandola con cuerdas de nylon, pero una vez que estuvo en casa nuestra en Caracas, yo le mostré una bandola central de Guaribe, y él la probó y le encantó el sonido de las cuerdas de metal y él quería tocar con cuerdas de metal, ¿no? Era digamos una cosa que siempre le hubiese gustado hacer, ¿no? Pero si nos llevamos un poco más hacia la zona de Cumaná, Cumanacoa, allí los instrumentos estaban hechos para ser tocados con cuerdas de metal. Las plantillas que tenía, por ejemplo, un luthier, un artesano que vivía no me acuerdo cómo se llama ese barrio, eh, en Cumaná, pero era el famoso loro, el loro Bermúdez, ¿no? Él tenía unas plantillas, él no hacía bandolas sino por encargo, porque nadie se las pedía, y nosotros cuando le pedimos una bandola, pues él la hizo, era más pequeña que la bandola de Carúpano, digamos, pero era para ser tocado, tenía el tirante aquí atrás, o sea, las cuerdas de metal, y él pues la construcción del instrumento era bastante sólida, era mucho más adaptada para un instrumento con cuerdas de metal. Y el mismo Kruskinal también utilizaba cuerdas de metal, ¿no? Características de los instrumentos, pues el Kruskinal tenía, el único que tenía esta parte de aquí, digamos, del instrumento redondeado, pero siempre fue con la esquina así bien marcadita, ¿no? Un poco más grande, de hecho, aquí que este modelo. Este modelo es un modelo del gran luthier venezolano Jorge Boll, que me hizo en el año 80 y qué sé yo, 89, por ahí, año 90. Y pues una bandola muy ya de otro nivel, no es la bandola popular tradicional de artesanos, sino ya de luthier. Y bueno, otra característica es lo del requinte, ¿no? Estas cuerdas octavadas, que también tienen las otras bandolas de 8 cuerdas en Venezuela. La bandola guayanesa, la bandola central, pues tienen estos bordones octavados, ¿no? Kruskinal también octavaba esta cuerda, o sea, la prima, también la octavaba, ¿no? Y esto es una cosa bien importante porque al momento de tocar, eh, eso le da a uno ¿cómo se llama? Una posibilidad pues de jugar con las octavas, ¿no? Y de reforzar de repente una melodía, es decir, por ejemplo debería tocar uno en la prima, pues uno la puede tocar una octava abajo, va a sonar aguda y grave, ¿no? O sea, octavada. Eso es algo que yo lo escuché, por ejemplo, con Kruskinal, él lo utilizaba mucho, y creo que es uno de los recursos que podemos utilizar técnicamente hablando, ¿no? Con el instrumento, ¿no? En- Con respecto a la manera de tocar, pues cada uno tenía unas maneras diferentes de tocar, ¿no? Pues siempre fue bastante golpeado el sonido, ¿no? Como en las
otras bandolas. Sin embargo, por ejemplo, Epifanio tocaba muy diferente a Luis Miranda. Y Luis Miranda, por supuesto, muy diferente a Cruz Quinal o a Eugenio Zabaleta. Cada uno tenía su toque, ¿no? Su estilo particular. Em, voy a tocar ahorita un vals que yo conocí en una grabación del disco Comparsas Cumaná con María Rodríguez y el conjunto Chihuahua. Y es un vals de un bandolista, ¿no? Eh, y ahorita tengo el Alzheimer que me juega. Bueno, se llama Aires de Mochima, es un vals que se llama Aires de Mochima. Y yo busqué pues adaptar ya hace muchísimo tiempo hacer una versión para ser tocadas con la bandola y explotar otros elementos de la bandola, ¿no? La bandola cuando uno toca pues en las cuerdas agudas suena muy bien, pero si uno también le agrega bajos, pues eso también ayuda a darle un color más típico del instrumento, ¿no? Bueno, eso es una versión ya de este vals, Aires de Mochima. Y yo me enteré que el compositor, a ver si me acuerdo de aquí a que termine el video, si me acuerdo del nombre. El compositor fue nombrado en un libro de Alirio Díaz, que recogía varios ensayos publicados por el maestro. Y él hablaba de este compositor, de este bandolista de Santa Fe, ¿no? Y de él aprendió este vals, composición suya, y el mismo Alirio Díaz hizo una versión para guitarra sola, ¿no? Yo nunca la he logrado escuchar, ¿no? Pero me enteré pues de eso viendo eso, leyendo esos ensayos en el libro que se titula La música en la vida y en la lucha del pueblo venezolano, algo así se llama. Son varios ensayos, ¿no? Y luego pues viendo también, viviendo en esa zona del oriente, tuve la oportunidad de conocer otros músicos que tocaban bandola, por ejemplo en el estado de Anzoátegui, cerca de Barcelona, en un pueblo que visitamos muchísimo y también pudimos aprender muchísimo de la gente del pueblo porque tienen una tradición muy importante y bastante música, bailes etcétera, que es el pueblo de Caigua, ¿no? Un pueblo de la colonial, con muchísima influencia indígena, cultura indígena, Cumanagoto. Y pues ahí también nos hablaron de gente que había tocado la bandola, ¿no? Y la bandola, pues siempre hablaban de la bandola de 8 cuerdas,
También yendo un poco más hacia el centro, siguiendo por en el estado de Anzoátegui, estaba Boca do Chire, y ahí también pues había músicos que tocaban este instrumento. El mismo Alirio Díaz conoció a Dimas Guaitía. Dimas Guaitía, que fue un bandolista también pues del estado de Sucre, y él hablaba de él en esos ensayos. Y no, perdón, te estoy confundiendo. Dimas Guaitía, él lo nombraba, está nombrado en el libro Los instrumentos musicales de Venezuela de Isabel Aretz. Y yo estando allí en esa zona, pues pude conocer a gente que había conocido al maestro Dimas Guaitía, ¿no? De hecho, el mismo Juan Esteban García conoció a, a Dimas Guaitía, ¿no? Y tenía una anécdota allí de un evento un poco violento que tuvo que presenciar porque Dimas Guaitía pues estaba tocando y alguien había llegado y le había cortado la cuerda a las bandolas, ¿no? Que estaba tocando. Entonces el maestro Dimas Guaitía se vengó en ese momento de la persona que lo había hecho, ¿no? Y con resultados nefastos. Eso lo contaba el maestro Juan Esteban García. Pues había varios maestros de bandola, de la bandola en el oriente, y una cosa también que a mí me llamó la atención fue esa variedad y riqueza en una zona tan grande, ¿verdad? Pero relativamente común, con muchísimas cosas en común que tienen la gente de esa zona, ¿no? De los estados Sucre, Monagas, eh, Nueva Esparta y Anzoátegui. Y por eso para mí fue siempre como muy claro hablar de la bandola oriental, ¿no? Porque pues era un instrumento que tenía como diferentes aspectos, diferentes facetas, pero era un mismo instrumento con particularidades, ¿no? En el interior de cada estado, por supuesto, en el interior de la región oriental. Em, Conocí también, eso también lo traigo como reflexión porque hoy en día se habla mucho de los sucrenses, ¿no? Y con todo el respeto para mis amigos y hermanos músicos, maestros del estado Sucre, eh, pues a mí me gusta más personalmente hablar de Oriente y de la música oriental porque me cuesta un poco eh, tener una sola identidad política, estatal, ¿no? Cuando sabemos pues que lo político es arbitrario y generalmente las cosas se mueven de manera diferente, ¿no? Por ejemplo hay lugares del norte del estado de Monagas que tienen mucho que ver con la misma zona hacia el lado de Sucre, igualmente en el estado de Anzoátegui, pues la misma cosa, el joropo por ejemplo que se toca en Carúpano, no tiene nada que ver con el joropo de Cariaco, Cumaná o Cumanacoa, no se toca estribillo por ejemplo. Tradicionalmente en Carúpano, en el Pilar, no se toca el estribillo. Entonces habría que pensar un poquito sobre eso y sería bueno que algún día reflexionáramos. Pero bueno, no nos vayamos más allá del tema. Eh, con respecto a la bandola oriental, pues otra, digamos, una de las técnicas que me llamaba mucho la atención también era este especie de pellizco que hay, ¿no? Eso es muy típico también de la manera de tocar de Luis Miranda o de Rifano Rodríguez, ¿no? Y también se será por supuesto en los mandolinistas, pero para la bandola eso yo creo que le da un carácter bien bonito. Yo conocí la bandola gracias a un solo pueblo, como decía, y una pieza que tocaba Ismael, que compuso justamente para el maestro Luis Miranda. Luego hubo una confusión con respecto al título de la pieza porque el mismo Ismael pues se olvidó del nombre que le había puesto originalmente y es un poco gracioso porque pues nos hemos reído mucho de eso.
Pero yo tocaba esa pieza porque me la había aprendido de una grabación que había escuchado, una grabación que hizo, por supuesto, por cierto, el maestro Jesús Rondón, y que me facilitó, que me regaló. Y yo con esa pues me la aprendí de memoria y la tocaba bastante, porque me gusta mucho esa pieza. Y cuando conocí al maestro Luis Miranda, yo le toqué esa pieza y le dije, el maestro Ismael Querales le compuso esa pieza a usted, ¿no? Y entonces cada vez que estábamos juntos, él me decía, toque la pieza que el compa Ismael me compuso, ¿no? Que era esta, ¿no? Algo así era, pues, perdón si me olvidé, creo que me falta una parte, no estoy muy seguro. Y después, el maestro, varios años después, estábamos juntos y me mostró esta pieza que él dijo que se había compuesto a Metralleta, que era, perdón, ¿a Metralleta? No, Metralleta, a ver, estoy confundido, Metralleta es Carlos Orozco, pero me parece que también se le decía Metralleta a Juancito Silva. Ahorita tengo también esa duda. Me van a disculpar, amigos, tengo muchos años fuera de Venezuela y se me van también algunos recuerdos, ¿no? Pero bueno, y también la edad, ¿no? Y miren las canas que tengo. Entonces, la pieza era así. Algo así. El maestro Luis Miranda tenía un repertorio y una manera de tocar muy particular. Él trabajaba mucho con los acordes, ¿no? Y tenía un pulso increíble. Él se había acostumbrado a tocar todo hacia abajo. Entonces, por ejemplo, hacía series de acordes bastante rápido y todo tocando hacia abajo. Por ejemplo, algo así como esto, pero yo no lo voy a hacer a la misma velocidad del maestro.
si tuviera que tocar lo mismo hoy en día, pues utilizaría otra técnica un poco como así. O sea, hacia arriba y luego dos hacia abajo. Son técnicas también que se utilizaban, por cierto, en el siglo XVIII en la escuela de mandolina, ¿no?, europea, por cierto. Pero el maestro utilizaba todo hacia abajo, ¿no? Y él acostumbraba a tocar la melodía y de repente en una de las repeticiones que hacía de las partes A o parte B, pues acompañaba todo con los arpegios, ¿no? O sea, hacía sus acordes e iba tocando todo hacia abajo, muy rápido. Esta técnica pues solamente se la he visto al maestro. Tengo entendido que el maestro Alfredo Gutiérrez está pues tocando estas piezas y él utiliza el jalao, ¿no?, que desarrolló el maestro Anselmo López, ¿no?, la trampa de la uña, haciendo una adaptación de esta técnica para poder tocar esos arpegios como tocaba Luis Miranda. Eso pues es perfectamente válido y sería bien bonito que se popularizara, ¿no?, esta manera de tocar los arpegios. Yo tampoco me quiero extender, yo creo que ya tengo más de media hora hablando. Yo quiero terminar pues con una pieza que yo compuse hace muchísimo tiempo. También justamente para este instrumento, y se llama La Negra, es un joropo y se lo compuse pues a la negra Marsella, que era la esposa de Luis Mariano Rivera, ¿no? Se llama La Negra, es un joropo y bueno, yo lo toco luego con un golpe de arpa. El joropo es a contratiempo, o sea, lo que se dice joropo a 6 y luego le agrego el golpe de arpa a 3.
para todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Disculpen pues disculpen lo malo, como se dice en en Oriente. Pues no estoy muy acostumbrado a hacer este tipo de intervención por video, pero bueno, hay que vivir en su época y me parece que es una oportunidad que tenemos que nos puede servir y afortunadamente existe la tecnología para poder mantener este contacto. Muchísimos saludos a todos ustedes, queridos amigos, y pues esperemos que esta experiencia se repita y siga cosechándose este instrumento y asimismo pues disfrutemos de las nuevas generaciones que se dedican a cultivar y a desarrollar la bandola oriental. Un abrazo a todos, hasta luego.